¿Cuántos tenemos? Son 62. Ya casi los 62. Antes lo veíamos acá, ahora ya no. Como 16. Ah, no, ya no olvides. Comienzo. ¿Está con audio? Sí, Buenas tardes. otra vez. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Podemos empezar? ¿Qué pasa con compañeros que todavía no se conectan? ¿Están dando examen? ¿Están dando examen? Solamente están conectados 16. ¿Qué pasó con el resto de sus compañeros? ¿Empezamos o quieren esperar 5 minutos? Ya empieza, doctora. ¿Cómo? Que ya empieza. Que ya empiezo. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Comenzamos nuestra novena semana. Y esta novena semana no comenzamos porque ya comenzó el lunes que ustedes me permitieron que termine lo que era dirección. Hoy día más bien terminamos y vamos a cumplir, conforme lo tenemos en el sílabo, vamos a cumplir con la parte que es de control. Entonces empezamos con esta lámina que ya le hemos estado viendo en otros momentos. Hemos visto ya en el proceso administrativo la fase mecánica o estructural. Estamos en la fase dinámica o operativa, donde tenemos como último elemento de este proceso administrativo el control. Decimos que el control es un proceso administrativo que se organiza en dos grandes fases que guía la gestión de cualquier organización. Cada fase contiene etapas específicas que permiten planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos de una manera efectiva. ¿Con qué finalidad? Ya lo sabemos. ¿Cuál es la finalidad de todo esto en las organizaciones, en las empresas? Que se cumplan los objetivos, las metas y los objetivos. Por lo tanto, comenzaremos viendo la definición de qué cosa es control. Y decimos que el control es la medición y la corrección del desempeño con el fin de que se cumplan los objetivos de la empresa y los planes diseñados para alcanzarlos. O sea, que se cumplan los objetivos, pero también qué cosa es lo que tenemos que controlar, cómo se han diseñado o cómo se están llevando a cabo esos planes que hemos colocado para poder alcanzar esos objetivos. Por lo tanto, el control es la etapa final del proceso administrativo, pero también la que cierra el ciclo y permite mejorarlo continuamente. Por lo tanto, un sistema efectivo de control asegura que las actividades se realicen para lograr el objetivo principal que tenemos, que es alcanzar las metas y los objetivos.
Harrington dice, en cuanto a la importancia de medir, eh, medir lo estamos tomando como sinónimo de control. Por eso Harrington dice lo siguiente, si usted no puede medir lo que hace, no puede controlarlo. Si no puede controlarlo, no puede dirigirlo. Si no puede dirigirlo, no puede mejorarlo. Yo creo que es bastante claro y a esas alturas que nos encontramos de la asignatura, decimos, si no tenemos control, no sabemos qué está mal, no sabemos qué cosa es lo que tenemos que mejorar, qué cosa es lo que tenemos que cambiar. Eso significa lo que dice acá, no puede dirigirlo. Y si no puede dirigirlo, no puede mejorarlo porque no sabe qué cosa es lo que va a tener que mejorar. Decimos como resumen que esta cita resumen con precisión la cadena lógica entre medición, control, dirección y mejora. Por lo tanto, dice, sin datos no hay una gestión posible. La medición, uno lo consideran sinónimo de control, otros dicen lo que está acá escrito que dice medición, el pilar del control. Y entonces, para medir, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer tres cosas. Primeramente, lo que estamos midiendo, compararlo con un estándar. Eso quiere decir que tenemos que tener un estándar ya preelaborado para que nos sirva de parámetro. Tenemos que tomar decisiones y tomando decisiones, entonces ya uno mismo, no necesariamente otra persona, sino uno mismo puede ver el desarrollo del personal que está trabajando. Comenzaremos con las definiciones de qué cosa es comparar con un estándar. Y le decimos, medir significa comparar el desempeño real o una norma o estándar previamente establecido, lo que permite identificar brechas y oportunidades. Hay que tomar decisiones. Por lo tanto, la medición proporciona información objetiva y confiable que permite a los gerentes tomar decisiones fundamentales y oportunas. Y el desarrollo de personal, decimos que a través de la medición, las personas identifican sus áreas de mejora, las mismas personas. Entonces, estoy, digamos, controlando alguna actividad o estoy controlando un área en la cual trabajo, entonces me doy cuenta de qué cosa es lo que existe, ¿no? Qué cosa es lo que hay que mejorar y también eso nos sirve para que uno personalmente o con las personas que trabajan puedan desarrollarse profesionalmente mediante el trabajo. El control también lo podemos tomar como no sinónimo, sino con la definición de qué es el seguimiento y la vigilancia de las actividades. Seguimiento, hacemos un monitoreo, ¿no? De todas las actividades, cómo se están llevando a cabo, para cerciorarse de que se desarrollen conforme se planearon y para poder corregir cualquier desviación evidente encontrada. Por lo tanto, si el control es inadecuado, las fallas no se detectan a tiempo, generando pérdidas y retrasos. Ahora, se supervisa el progreso. ¿Cómo lo supervisamos el proceso o qué cosa es lo que nosotros hacemos para poderlo supervisar, ¿no? Esto, vamos, ¿qué digamos? Vamos mirando, vamos examinando cómo se han llevado a cabo las actividades y eso nos da como resultado, si está bien, no hacemos nada, pero en algunos casos sí vamos a necesitar hacer algunos cambios para mantener el rumbo de las actividades hacia el conseguir que se cumplan las metas y los objetivos de la empresa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Por lo tanto, ¿cuáles serían las funciones claves que tiene el control? Las funciones claves que tiene el control las podemos dividir o catalogar como tres. Primeramente, el control asegura el cumplimiento de las metas. Segundo, supervisa a las personas y a las áreas. Y tercero, identifica y corrige problemas. Entonces, por eso decimos, asegura el cumplimiento de las metas,
porque verifica que los resultados obtenidos estén alineados con los objetivos estratégicos de la organización. Supervisa a las personas y áreas, porque recopila datos del desempeño individual y por área, proporcionando retroalimentación oportuna. Pero la supervisión, diferente a la evaluación y el monitoreo, es hacia la persona. La evaluación y el monitoreo es hacia las tareas. Y tercero, identifica y corrige problemas. Por lo tanto, detecta desviaciones de desempeño y activa las medidas correctivas necesarias de una manera, general, de una manera proactiva. Entonces, hemos hablado de las tres funciones claves del control: asegurar el cumplimiento de metas, supervisar a las personas y áreas y identificar y corregir problemas. Ya hemos dicho antes de empezar que el control es la última etapa administrativa. Y entonces vemos la definición que hay acá de control. Dice que el control es la última etapa del proceso administrativo. Ya lo hemos mencionado, que consiste en medir y corregir el desempeño de los colaboradores para asegurar que los objetivos de la empresa sean alcanzados con eficacia y eficiencia. Y sus funciones son: define los estándares para medir el desempeño de manera objetiva, corrige las desviaciones que se encuentran como consecuencia de haber comparado con los estándares, y cuando corregimos las desviaciones identificadas, esas están en relación al plan original. Y tercero, garantiza que las actividades se realicen de acuerdo con lo planificado. ¿Por qué es importante el control? Entonces, creo que hemos venido analizando cuando hemos hecho las otras etapas del proceso administrativo, la planificación, sobre todo, por qué la importancia, ¿no? Y ahora vamos a ver cuál es la importancia que tiene el control. Decimos, se puede planear, se puede crear una estructura organizacional, se puede motivar a los empleados, pero no hay garantía que las actividades se desarrollen como se planeó y que permitan lograr los objetivos. Por eso el control no es opcional, es la función que cierra la brecha entre lo planeado y lo que se está ejecutando. Por lo tanto, esto nos va a permitir que esa organización, que para no confundirnos, que esa empresa vaya hacia el rumbo que se ha trazado en su misión. ¿Cuáles son las razones fundamentales para controlar? Decimos que las razones fundamentales para controlar, medir, son tres. Primeramente, conocer el cumplimiento de las metas. Segundo, facultar al personal, y ahí vamos a ver de qué estamos hablando. Y tercero, proteger los recursos. Los recursos, tanto el talento humano, o sea, los recursos humanos y los recursos económicos. Comenzaremos por ver qué nos dice, qué se nos dice en cuanto a conocer el cumplimiento de las metas. Dice que conocer el cumplimiento de las metas ayuda a los gerentes a saber si se están cumpliendo los objetivos y, de no ser así, identificar las razones del incumplimiento para tomar acciones. Entonces, nos interesa saber si se están cumpliendo. Facultar al personal, ¿no? Entonces, medio como que no se entiende esa palabrita, ¿no? Y acá está dicho de la siguiente manera: es otorgar a los empleados información y autoridad para la toma de decisiones, fomentando una cultura de responsabilidad y autonomía en la organización. Y el tercero, proteger los recursos. Se trata que permita a los gerentes salvaguardar los activos, el talento humano y los recursos financieros frente a riesgos y desviaciones e ineficiencias. Así como acabamos de ver las razones fundamentales para controlar, vamos a ver cuáles son las cuatro funciones que tiene el control. Y comenzaremos por la primera función. La primera función dice que el control tiene como función definir métodos y estándares claros para medir el desempeño. O sea, tenemos que elaborar estándares, eso quiere decir. Segundo, dice que el control mide resultados
porque compara el desempeño real frente a los estándares previamente establecidos. Tercero, mediante el control podemos tomar medidas correctivas que intervienen cuando se detectan desviaciones significativas en el plan original. Y cuarto, la retroalimentación, que proporciona información continua para mejorar futuros ciclos de planificación. O sea, esas serían las cuatro funciones que tiene el control. Tenemos un diagrama que dice control, va y hacia arriba dice control primeramente que hacemos establecemos estándares. Luego de establecer indicadores que hacemos, medimos los resultados. Tercero, ¿qué hacemos? Corregimos. Y una vez que corregimos, esto va a la retroalimentación. Ya hay algo que nosotros hemos corregido. De repente nos hemos equivocado en colocar un indicador para algo que no debiera ser. O de repente nos damos cuenta que se está planificando, el ejemplo que yo les puse la vez pasada, que se está planificando lo mismo en diferentes oportunidades. Y eso nos sirve para la retroalimentación y nuevamente comenzar a trabajar en control. Tenemos que tener en cuenta que el control es un ciclo, por lo tanto es continuo e iterativo. Parte de establecer los estándares, como hemos dicho, medir los resultados, aplicar correcciones cuando es necesario y generar retroalimentación que recibe el proceso de manera mejorada. ¿Qué hacer cuando hay una desviación? ¿Y a qué se refiere eso de qué hacer cuando hay una desviación? O sea, cuando algo está mal, cuando algo de lo planificado encontramos que no se está cumpliendo como nosotros hemos colocado para que se pudiera cumplir. Y acá decimos, por lo tanto, la decisión de hacer algo es clave cuando se detecta una desviación respecto al estándar. El gerente debe elegir entre no hacer nada, si la variación es mínima, ¿para qué hago? O tomar medidas correctivas inmediatas cuando ya esa variación deja de ser mínima. Etapas del control. Las etapas del control las podemos clasificar en tres etapas. Primeramente, medir el desempeño real. Cómo se están dando las cosas, cómo se están ejecutando lo que nosotros hemos planificado. Segundo, comparación con el estándar. ¿Qué estamos comparando? Las actividades que tenemos con el estándar que hemos mencionado y que lo hemos elaborado. Y tercero, tenemos la toma de acciones administrativas. Y en eso de medición del desempeño real decimos, se busca y recopila información confiable sobre cómo están desarrollando las actividades en la realidad operativa. Segundo, se contrasta el desempeño real observado con el estándar o meta previamente definido, identificando brechas y desvíos. Y tercero, se decide entre no actuar si es que la desviación es aceptable, pero si no es aceptable, sí tenemos que tomar medidas y tenemos que actuar para poder corregir lo que no está bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Seguimos. Hemos hablado de medición. Entonces, si hemos hablado de medición, para medir la información es muy importante. Entonces, vamos a ver de dónde sacamos o de dónde proponemos o quién propone lo que serían las fuentes de información. Y decimos, para que el control sea efectivo, los gerentes y supervisores deben contar con información confiable y oportuna. Miren, solo dos características para esa información, confiable y oportuna. Y deben existir diversas fuentes según la naturaleza de la actividad a controlar. Por lo tanto, lo primero que se va a hacer es la observación personal, que es el contacto directo con las operaciones que permite captar matices
que los datos escritos se están reflejando. Segundo, necesitamos contar con informes orales, que es la comunicación directa entre supervisores y subordinados y que es una comunicación flexible para situaciones dinámicas. Tercero, tenemos que ver informes estadísticos, los mismos que van a contener datos cuantitativos que facilitan el análisis de las tendencias, las comparaciones y proyecciones a futuro. Y luego vamos a tener los reportes escritos que tienen que ver con los registros formales y permanentes que permitan la trazabilidad, la auditoría y el análisis históricos del desempeño. Entonces, esas serían las fuentes de información que nosotros necesitamos. Observación personal, informes orales, informes estadísticos y reportes escritos. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo está claro? Claro, doctora. Sí, doctora, todo claro. Pasamos a definir lo que ya lo hemos definido, pero ahora lo vamos a ver. Vamos a ver bien la definición, qué son los estándares. Por lo tanto, decimos que un estándar es una unidad de medida, perdón, que sirve como modelo o patrón sobre el cual se va a efectuar el control. Decíamos, tenemos que comparar las actividades que se han hecho con algo, con un parámetro. Ese parámetro es el estándar. Y dice que por lo tanto son la referencia que permite determinar si el desempeño es aceptable o requiere de alguna corrección. Si hablamos de parámetros de objetivos, decimos que esos son parámetros sobre los que se fijan los objetivos de la empresa. También tenemos que hablar de los estándares como resultado de la planificación. Y en ese caso son las metas que se desarrollan durante el proceso de planeación. Y finalmente, la medida de desempeño esperado, que representa el nivel de resultado que la organización considera satisfactorio. Pasamos a ver los objetivos del control organizacional. Y vemos que los objetivos los podemos numerar en 5. Y esos objetivos del control de la organización son, primeramente, planificar con certeza. Entonces, ¿esto qué permite? Proveer información para mejorar la calidad de la planificación futura. Segundo, detectar oportunidades, que significa identificar áreas de mejora antes de que se convierta en problemas críticos. Tercero, analizar y aplicar. Comprende las causas de los resultados, tanto positivas como negativos. Luego ya tenemos corregir situaciones en las cuales se interviene sobre las condiciones que se encuentran fuera del rango del control aceptable. Y establecemos prioridades que tienen que ver con enfocar los recursos y la atención gerencial en los puntos de mayor impacto organizacional. Entonces, esos serían los 5 objetivos del control de la organización. Planificar con certeza, detectar oportunidades, analizar y explicar, corregir situaciones y establecer prioridades. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Avanzamos. ¿Qué es un sistema de control? Primeramente, para recordar que un sistema son varias partes que se encuentran juntas, ¿no? Y decimos, ¿qué es un sistema de control? Es un proceso, dice, de varios pasos
aplicados a diversas actividades organizacionales con la finalidad de contar con información oportuna y confiable que oriente la toma de decisiones gerenciales. Dentro de las preguntas esenciales del sistema tenemos dos. ¿Qué controlar? ¿Con qué frecuencia controlar? ¿Y cuándo lo vamos a hacer? O sea, ¿qué controlar? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Y cuánto vamos a hacer? Por lo tanto, ¿qué controlar significa? Definir las actividades, procesos y áreas que requieran un seguimiento permanente. ¿Con qué frecuencia y cuándo? Está orientado a establecer la periodicidad y los momentos claves en que se debe realizar el control. ¿Qué controlar? Entonces, en esto de qué controlar, tendríamos dos respuestas. Las áreas claves de desempeño, las áreas claves, o sea, las que son más importantes, y los puntos estratégicos de control. Vamos a ver a qué se refiere cuando se dice áreas claves de control. Dice que las áreas claves de control de desempeño son los aspectos de una unidad u organización que deben funcionar en forma eficaz para lograr el éxito. Y también se denomina áreas claves de resultado y representa las dimensiones críticas de la gestión. Los puntos estratégicos del control son los puntos críticos del sistema que deben ser vigilados para garantizar un mejor funcionamiento y representan los nodos donde una falla tendría mayor impacto sobre el resultado. Entonces ya sabemos que tenemos que controlar las áreas claves de desempeño y los puntos estratégicos de control. Pasamos ya a ver otro tema que está relacionado con los tipos de control. Y decimos que tenemos tres tipos de control. ¿Y cuáles son esos tres tipos de control que están en este libro? Son los siguientes. Un control preliminar, o sea, el que es antes de comenzar a trabajar. Un control concurrente, que es el control que se lleva a cabo cuando se está trabajando. Y el tercer control, que es el de retroalimentación, que se da cuando uno ya ha cumplido, ya ha terminado de trabajar. Y entonces vamos a ver la pregunta que teníamos, tipos de control, cuándo controlar, y la respuesta está dada por Terry, por el actor Terry, que en 1999, en su libro sobre principios de la administración, dice que el control puede ejercerse en tres momentos distintos del proceso. En el antes, que hemos mencionado el preliminar, en el durante, que es en el concurrente, y después de la ejecución de las actividades, que se convierte en el tipo de control de retroalimentación. Continuamos viendo los tipos de control. Hemos dicho un control preventivo. Entonces vamos a definir cada uno: el preventivo, el concurrente y el de retroalimentación. Y así decimos. El preventivo tiene lugar antes que se inicien las actividades. Incluye la creación de normas, de procedimientos, de reglas diseñadas para asegurar que las actividades se ejecuten conforme a lo planificado. Es el control más valioso porque permite prevenir los problemas, el preventivo. Entonces ya estamos buscando, ya estamos viendo cómo se van a dar las cosas antes que eso se inicie. Y eso nos va a poder generar determinados conceptos o determinadas cosas que podamos hacer para que, digamos, las actividades se ejecuten como deben ser. Luego tenemos el segundo, que es el control concurrente, que tiene lugar durante el tiempo en que se desarrollan las actividades y permite corregir desviaciones en tiempo real antes de que los errores generen consecuencias graves en los resultados. Y tercero, tenemos el control de retroalimentación, que se da después que se ha completado la actividad y sirve para corregir desviaciones en forma futura.
aprendiendo de los resultados y mejorando continuamente los procesos. Entonces, esos son los tres tipos de control que tenemos: preventivo, concurrente y de retroalimentación. Y luego viene este título que estamos viendo, que son las herramientas del control de una organización. Y esas herramientas son la evaluación, el monitoreo y la supervisión. Evaluación, monitoreo y supervisión. Y vamos a ver el concepto teórico de cada uno de estos nombres. Evaluación lo consideramos como un juicio de valor que compara resultados con estándares para constatar el logro de los objetivos. El monitoreo es el seguimiento permanente de procesos para verificar el avance y hacer ajustes oportunos. La supervisión es la evaluación del desempeño del personal en sus puestos con foco a la mejora continua. O sea, evaluación, monitoreo y supervisión. La evaluación y el monitoreo se dirige a las actividades y la supervisión se dirige a la forma de cómo trabajan las personas. Entonces pasamos ahora a ver cada una de esas herramientas que hemos mencionado. Y comenzaremos por la primera, que es la evaluación. Y entonces, ¿qué es la evaluación? La evaluación dice que es la emisión de un juicio de valor que compara los resultados obtenidos con un patrón de referencia o estándares para constatar los avances o logros de los objetivos planteados. Es una herramienta rigurosa que puede determinar el grado de una intervención, de un programa o de un proceso e identificar áreas de mejora con base en una evidencia objetiva. Si hemos definido qué es una evaluación, entonces ya podremos decir qué cosa nosotros vamos a evaluar en una organización. Y nosotros vamos a evaluar lo siguiente: necesidades identificadas, necesidades que haya en la empresa. Dice, se evalúan las necesidades de salud, las necesidades operativas o del entorno que motivaron la intervención o el programa. Evaluamos la eficacia y la eficiencia, cómo se vienen llevando a cabo las actividades. Por lo tanto, se analizan procesos que producen los resultados esperados y si se utilizan los recursos de manera óptima. Tercero, se evalúa el plan, el programa o el proyecto. Para eso se verifica si el diseño y la implementación del plan corresponden a lo originalmente definido, se ve los resultados, el impacto, se mide el efecto real del programa o proyecto sobre las condiciones que se buscaba mejorar. Y se ve la estructura organizacional, para lo cual se examina, dice acá, la distribución de los roles, de las responsabilidades que tiene cada una de las personas que trabajan en la empresa. Entonces, de esa manera, tenemos en 5 puntos la respuesta a cómo se evalúa la organización. ¿Preguntas o comentarios? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Alguna pregunta o comentario?
No, doctora, todo claro. Ya, continuamos. Pasamos pasamos a ver qué es el monitoreo. Y decimos que el monitoreo es una herramienta de control. A ver, un minutito, un minutito. Ya, pasamos, les decía, a ver el monitoreo. Y decimos que el monitoreo es una herramienta de control destinada al seguimiento permanente de los procesos con la finalidad de verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos, el avance de los mismos, de esos objetivos, y realizar los ajustes necesarios de manera oportuna. Por lo tanto, la principal ventaja del monitoreo es que es un sistema permanente de retroalimentación, de, retro, de retroalimentación que permite actuar preventivamente ante cualquier desviación antes de que ésta se convierta en un problema mayor. Y si hemos visto la definición de lo que es el monitoreo, vamos a ver cuáles son los requisitos para un monitoreo efectivo. Dice que, primeramente, los requisitos para un monitoreo efectivo son cuatro. Esos requisitos son una información confiable, una información confiable y oportuna, una programación según problemas identificados, una consideración de capacidad del personal y recursos disponibles. Vamos a ver cada uno de ellos. En cuanto a la información confiable y oportuna, podemos decir que el monitoreo requiere datos disponibles, verídicos y actualizados que reflejen con precisión el estado real de los procesos de cada monitoreo. En cuanto a la consideración de la capacidad de personal, diremos que se debe tomar en cuenta el nivel de formación y competencias del equipo, ajustando el tipo y la frecuencia del monitoreo a las capacidades reales. Luego tenemos la programación según problemas identificados que tiene que ver con el plan de monitoreo. Debe ser responsable de las problemáticas detectadas previamente, priorizando las áreas de mayor riesgo e impacto para la organización. Y tenemos que ver, y es muy importante ver con los recursos disponibles, y dice que el monitoreo se debe diseñar de acuerdo a los recursos humanos, a los recursos técnicos, a los recursos financieros con los que cuenta la empresa en el momento que nosotros estamos realizando nuestro monitoreo. A ver, un momentito, uno de sus compañeros está pidiendo que lo admita. ¿Perdón? ¿Ya? Gracias.
Continuamos. Ese plan de monitoreo del que estamos hablando tiene componentes y dentro de esos componentes nosotros consideramos los siguientes. Primeramente, diseñar y gestionar. Y cuando gestionamos, comenzamos a gestionar, que eso sería el diseño de la gestión, identificamos actividades. Y si ya tenemos las actividades identificadas, podemos establecer indicadores. Por lo tanto, decimos que un plan de monitoreo bien diseñado integra sistemas de información robustos, define claramente qué actividades serán objeto de seguimiento y establece los indicadores que permitan medir el progreso de manera objetiva y comparable. Hemos estado hablando hasta acá de lo que es monitoreo. ¿Alguna pregunta en relación a monitoreo? No, doctora, todo claro. Entonces avanzamos. Pasamos ahora, vimos primeramente evaluación, ya hemos visto monitoreo y ahora pasamos a ver lo que es supervisión. Pero antes de ver eso, les tendría que decir que el monitoreo y la evaluación es de las actividades y la supervisión es de la forma cómo realizan las actividades las personas que están encargadas de cada una de esas actividades. Y entonces por eso decimos que la supervisión evalúa el desempeño del personal en sus puestos de trabajo y permite identificar las necesidades de capacitación. Por lo tanto, su objetivo es descubrir a tiempo los problemas en la ejecución de las actividades, analizarlos y plantear soluciones. Y la supervisión es también un proceso de enseñanza-aprendizaje entre supervisor y supervisado, basado en la interacción directa, individual o grupal. Y la supervisión sería una interacción personal, individual o grupal, a través de la cual se desarrolla un proceso de enseñanza-aprendizaje entre un supervisor y un supervisado. Esta perspectiva sitúa la supervisión más allá del control punitivo y es un espacio de desarrollo profesional continuo donde el conocimiento se transfiere y las competencias se fortalecen en el contexto del trabajo. ¿Qué se debe supervisar? Se debe supervisar actividades críticas para el éxito, actividades de alta complejidad, actividades prioritarias para los usuarios. O sea, tres tipos de actividades. Actividades críticas para el éxito, actividades de alta complejidad y actividades prioritarias para los usuarios. Comenzaremos por la primera. Actividades escritas para el éxito. Son aquellas que tienen mayor incidencia en el logro de los objetivos del plan, programa o proyecto organizacional. En cuanto a las actividades de alta complejidad, diremos que son las que presentan mayor dificultad operativa o riesgo de error y que requieren seguimiento cercano y constante. Y las actividades prioritarias para los usuarios son las más relevantes desde la perspectiva de quienes reciben el servicio o el resultado, asegurando calidad de la supervisión. ¿Cómo supervisamos o qué metodología tenemos para supervisar? Y en eso de cómo supervisamos o qué metodología tenemos, están las siguientes. Primeramente, una observación directa que consiste en la presencia en el terreno durante la ejecución de actividades para verificar el desempeño en condiciones reales. Supervisamos también eh, con una entrevista personal, o sea, ya entramos a tallar con las personas.
mediante conversaciones individuales o grupales que permitan explorar percepciones, dificultades y propuestas del equipo. Supervisamos analizando qué, analizando la información, o sea, analizando la información, viendo la revisión de los registros, los reportes, los datos estadísticos para los datos estadísticos para poder identificar tendencias y desviaciones en el desempeño. Y supervisamos viendo el monitoreo de los insumos mediante la verificación del abastecimiento de los recursos necesarios para el desarrollo continuo de las actividades. Y luego tenemos la capacitación y retroalimentación, que tiene que ver con la formación del puesto de trabajo y la comunicación oportuna de los hallazgos para fortalecer las competencias del personal. Vamos a continuar con lo que es supervisión para después puedan ustedes hacer los comentarios necesarios. En la ejecución de la supervisión tenemos una fase que es previa. Y entonces en esa fase previa, o sea, lo que es antes de la supervisión, tenemos que seleccionar áreas a supervisar. Y dentro de esas áreas a supervisar tenemos que vamos a hacer el análisis de la situación, vamos a identificar los establecimientos o servicios que requieren atención prioritaria. Segundo, vamos a definir el propósito y la prioridad. El propósito, qué es lo que vamos a hacer y qué cosa es lo que vamos a hacer primero. Por eso dice que se establece claramente el objetivo de la supervisión y se priorizan las actividades de mayor impacto. Tercero, tenemos definir estándares e indicadores. Y en esto de definir estándares e indicadores, decimos que se establecen los parámetros contra los cuales se evaluará el desempeño durante la visita. Y cuarto, se elabora un cronograma y guía que permite, digamos, que esta supervisión sea llevada a cabo, que sirve como una guía en la empresa en la cual se va a hacer, pero también podríamos decir que sirve para dejar las recomendaciones y que estas recomendaciones se deban cumplir y que nosotros vamos a estar monitoreando el cumplimiento de dichas actividades. Si nosotros ya habíamos hablado de una fase previa, ahora hablamos ya de la ejecución, de lo que se realiza en la supervisión. Y lo que se realiza en la supervisión tenemos que se establece un clima de confianza. Primeramente, esto no puede ir una persona a supervisar cuando dice, bueno, yo soy el supervisor y estoy arriba, ustedes están abajo. Definitivamente tiene que haber una horizontalidad, debe haber una confianza mutua. Por eso se dice, el supervisor crea un ambiente de diálogo abierto y respeto que facilita la comunicación honesta con el personal. Si hemos establecido ese clima, es esto, entonces se puede hacer, se pueden ver los hallazgos, lo que hemos encontrado, y se puede llevar a cabo un informe de los hallazgos. Por lo tanto, se comunica al personal los problemas identificados de manera constructiva, priorizándolos todos en conjunto. Tercero, se va a aplicar la guía y se analiza la información. ¿Se aplica la guía de qué? La guía de supervisión. Dicha guía de supervisión tiene que haber sido preparada con anticipación. Por eso se dice, se sigue el instrumento de supervisión diseñado previamente recopilando datos de manera sistemática y objetiva. Y se concluye con acuerdos y recomendaciones. Por lo tanto, la supervisión culmina con compromisos concretos, acciones pactadas y recomendaciones documentadas para el seguimiento. En la fase posterior de la supervisión, como ustedes están viendo en letra roja en la parte superior, tenemos lo que yo les dije hace unos 2 minutos, el monitoreo de los compromisos, porque como resultado de la supervisión estamos dejando, si se quiere, tarea
Estamos haciendo primeramente el diagnóstico de cómo está, estamos dejando una tarea en cuanto a actividades que se tienen que llevar a cabo y cuándo se tienen que llevar a cabo y para qué nos va a servir. Entonces, y tiene que haber un compromiso de las personas que van a trabajar en eso. Por lo tanto, posteriormente a esto, se hará el monitoreo de los compromisos, como estamos viendo, y que corresponden a la ejecución de la fase posterior a la supervisión. En esto decimos lo siguiente: se programa en un monitoreo sistemático del cumplimiento de los acuerdos y recomendaciones establecidos durante la supervisión, asegurando que las acciones correctivas se implementen efectivamente en el tiempo acordado. Y viene la evaluación de la metodología, en la cual se revisan críticamente el proceso de supervisión en sí mismo, qué funcionó, qué puede mejorar, cómo perfeccionar la guía y cuál será el enfoque o la forma, cómo realizar las siguientes supervisiones. Hasta acá alguna pregunta en cuanto a lo que es supervisión o monitoreo. Están estableciendo claramente cuáles son las diferencias entre supervisión y monitoreo. Todo claro, doctora. Todo claro, ¿Perdona? todo claro, doctor. No te escuché. No te escuché. ¿No se te escucha? No, doctora, todo claro. Ya, gracias. En la ejecución de la supervisión hemos dicho que teníamos una fase previa, la cual consiste, a ver, perdón, no estamos aplicando métodos prácticos que como proceso de aprendizaje. A ver, hemos visto supervisión, concepto y propósito, el proceso de aprendizaje, qué se debe supervisar, cómo supervisar, la fase previa de la supervisión y vamos a ver, creo que no lo hemos visto, esta de ejecución de la supervisión. Dice fase en terreno. Se establece un clima de confianza, el supervisor crea un ambiente de diálogo abierto y respeto que facilita la comunicación honesta con el personal. Se informa sobre los hallazgos, por lo tanto se comunica al personal los problemas identificados de manera constructiva, priorizándolos en conjunto. Se aplica la guía y analiza información. Se sigue el instrumento de supervisión diseñado previamente, recopilando datos de manera sistemática y objetiva. Y se concluye con acuerdos y recomendaciones que culminan con compromisos concretos, acciones pactadas y recomendaciones documentadas para el seguimiento. Entonces, ya hemos visto, tenemos una fase antes de la supervisión, tenemos una fase en el momento de la supervisión y finalmente tenemos una fase que es posterior. Y esa fase posterior es la que se denomina monitoreo de compromisos. Dice, se programa el monitoreo sistemático del cumplimiento de los acuerdos y recomendaciones establecidos durante la supervisión, asegurando que las acciones correctivas se implementen efectivamente en el tiempo acordado. Tenemos la evaluación de la metodología, donde se revisa críticamente el proceso de supervisión en sí mismo, qué funcionó, qué pudo mejorar, cómo perfeccionar la guía y el enfoque para las próximas supervisiones. Y ahora viene las características, por eso se denomina el perfil del supervisor efectivo. ¿Cuál es su perfil? ¿Cómo debe ser su manera de ser? Primeramente, tiene que tener experiencia en el cargo. Un supervisor no puede ser una persona que esté a la misma altura de los supervisados. Experiencia en el tema supervisado. Que conozca con profundidad las actividades y procesos que supervisa, lo que le permite identificar problemas técnicos con precisión. Tiene que tener una actitud de respeto y tolerancia ante quienes, ante los supervisados.
Debe conducirse con respeto, dice, al personal supervisado, ser coherente con lo que dice y con lo que hace, generando confianza. Y tiene que estar dotado de la capacidad de escuchar, observar y analizar. Presta atención activa a los planteamientos del personal y analiza situaciones antes de emitir juicios o de dar recomendaciones. Tenemos algo más sobre el perfil del supervisor efectivo y tiene que tener interés en soluciones, por lo tanto muestra un genuino interés por los temas y las soluciones a los problemas identificados, orientándolos, orientando al equipo con propuestas concretas. Tiene que tener un trato horizontal, privilegia las relaciones de igual a igual, evitando el autoritarismo y favoreciendo un ambiente de colaboración y aprendizaje mutuo. Tiene que tener una capacidad de decisión, por lo tanto tiene conocimiento y la autoridad para tomar decisiones y orientar acciones correctivas de manera oportuna y fundamentada. Y tiene que tener una habilidad de coaching, lo cual ayuda a los trabajadores a planificar y evaluar su propio trabajo, fomentando la autonomía y el desarrollo profesional continuo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o comentario? No están preguntando, miren que después, si ustedes no preguntan, se les hace más difícil poder estudiar, poderlo entender, y ahí vienen las dudas, las preguntas, y por lo tanto ahí también puede venir que no demos un buen examen. ¿Preguntas? Continuamos. ¿Para qué supervisar? Y entonces la respuesta a esta pregunta de ¿para qué supervisar? Está dada en cinco acciones. Primeramente, para capacitar en el puesto, porque también la supervisión es una manera de capacitación in situ, ¿no? Por eso dice capacitar en el puesto con la finalidad de desarrollar las competencias del personal directamente en el contexto real de su trabajo cotidiano. Motivar al equipo, reconocer los logros y apoyar al personal para mantener altos niveles de compromiso y satisfacción laboral. Mejorar la calidad técnica, que va ligado a elevar el nivel de precisión y excelencia en la ejecución de las actividades técnicas y operativas. Retroalimentar el proceso proporcionando información continua y oportuna que permita mejorar la ejecución en tiempo real y reorientar el tiempo con la finalidad de corregir el rumbo de las actividades cuando sea necesario antes que las desviaciones generen consecuencias graves. ¿Alguna pregunta final o comentario de ustedes en relación a monitoreo y a supervisión? ¿Alguna pregunta?
Y entonces continuamos con la pregunta que dice, ¿para qué supervisar? Primero, para capacitar en el puesto, creo que lo hemos visto, desarrollar las competencias del personal directamente en el contexto real de su trabajo, motivar al equipo, reconocer los logros y apoyar al personal para mantener altos niveles de compromiso y satisfacción laboral, mejorar la calidad técnica, elevar el nivel de precisión y excelencia en la ejecución de las actividades técnicas y operativas, retroalimentar el proceso proporcionando información continua y oportuna que permita mejorar la ejecución en un tiempo real y finalmente reorientar a tiempo para corregir el rumbo de las actividades cuando sea necesario, antes que las desviaciones generen consecuencias graves. Y acá tenemos un cuadrito donde están esos tres elementos, esas tres herramientas del control. Está la supervisión, está el monitoreo y está la evaluación. Entonces vamos a tratar de ver, digamos, qué los diferencia. En, en la columna de la izquierda tenemos que se va a ver el tema de marco conceptual, periodicidad, metodología y aplicación. Y ya en las otras líneas ya vemos lo que es supervisión, monitoreo y evaluación. Comenzamos. Marco conceptual. La supervisión dice que es un proceso de enseñanza-aprendizaje de recurso humano. Lo hemos visto. Que es una capacitación en servicio. También hemos visto. El monitoreo dice que controla el avance del programa. ¿Cómo se viene? A ver, perdón un minutito. Cómo se viene desarrollando ese programa? Y la evaluación va a ser un análisis que incluye, va a ser un análisis que incluye un juicio de valor sobre la totalidad del programa. La periodicidad, tenemos que para la supervisión, dice son periodos cortos y continuos. Para el monitoreo, su periodicidad es permanente y para la evaluación, su periodicidad es periódica. Para la metodología, en cuanto a la metodología, tenemos que la supervisión es en el terreno, es presencial y se tiene que ver el rendimiento del recurso humano. Para el monitoreo, tenemos que la metodología es directa o indirecta y se tiene que ver el análisis de la información. Y para la evaluación, tenemos que esta es directa y requiere de mayor cantidad de recursos humanos en el proceso. En cuanto a la característica de aplicación, tenemos que en la supervisión tenemos medidas correctivas en forma proactiva y la solución del problema y aumenta su rendimiento. El monitoreo es la proposición de soluciones a través del uso permanente de información y vigilancia de procesos. Y la evaluación evalúa resultados y cumplimiento de metas y objetivos. Por lo tanto, estas tres herramientas son complementarias, pero tienen características distintas en cuanto a su marco conceptual, a su periodicidad, a su metodología y a su aplicación, y conocen sus diferencias y permiten utilizarlas en forma estratégica. Entonces, con eso estaríamos concluyendo lo que sería sobre estas herramientas de control que son supervisión, monitoreo y evaluación. Pasamos a ver un tema que define las características de un control eficaz. Y dice que un control es eficaz cuando hay precisión. Por lo tanto, si hay precisión, se proporcionan datos válidos y confiables que reflejen con exactitud la realidad del desempeño organizacional. Tiene que haber oportunidad
y llama la atención cuando se producen variaciones y a fin de prevenir efectos graves antes de que sea demasiado tarde para corregir. Y tiene que hablarse también de la parte económica. Entonces acá dice, debe justificarse los beneficios que va a aportar esto en relación a lo que se tiene que ver. Si es costoso, no, y que no nos va a agregar, no nos va a agregar un valor, no nos va a dar un valor agregado, entonces, ¿para qué lo vamos a hacer? No tenemos por qué, digamos, desperdiciar, si la palabra está bien ejecutada, desperdiciar nuestros recursos económicos. Entre otras características de las que ya hemos mencionado para un control eficaz está la flexibilidad. Dice, deben ser adaptables para ajustarse a los cambios del entorno y de la organización sin perder efectividad. Debe haber inteligibilidad, deben ser sencillos y fáciles de entender para todos los involucrados, evitando complejidades innecesarias. Debe haber criterios razonables, por lo tanto los estándares deben ser desafiantes pero alcanzables, motivando al personal sin generar frustración. Y tienen que tener una localización estratégica que permita establecer puntos estratégicos del sistema donde tengan el mayor impacto sobre los resultados globales. Entonces, esas serían todas las características, no, todavía nos falta, características de un control eficaz. Y dentro de otras características dice que los criterios del control no deben ser únicos ni concentrarse en una sola área. Se debe pensar que es un sistema robusto donde se va a medir desempeño y se va a ofrecer una visión integral y equilibrada de la organización. Por lo tanto, un buen sistema de control propone medidas correctivas para corregir las desviaciones. Y la acción correctiva cierra el ciclo de control convirtiendo la información en una mejora tangible. Y finalmente, tenemos este cuadrito, así que está en colores, que un poquito hace ver cuál es la relación que existe y cómo se complementan, si se puede decir así, la planificación con el control. Decimos así, la planificación es el proceso formal que se sigue para formular metas, estrategias, tácticas y normas, así como asignar recursos. Los controles sirven para garantizar que las decisiones, las acciones y los resultados sean congruentes con los planes. Estamos hablando de la planificación. Continuamos. La planificación prescribe los comportamientos y los resultados deseados, y los controles nos sirven para mantener y dirigir los comportamientos y los resultados reales. Tercero, los administradores y los empleados no pueden hacer planes efectivos si no cuentan con información exacta y oportuna, y los controles ofrecen una parte importante de esta información. Por lo tanto, los planes indican para qué propósito sirven los controles. Y decimos que los controles sirven para garantizar que los planes sean implementados según su intención. Por lo tanto, la planificación y el control se apoyan, se complementan y realmente se tiene que trabajar juntos, porque ¿qué cosa es lo que nosotros vamos a controlar? Tenemos que controlar lo que hemos planificado, cómo lo hemos planificado, para quién lo hemos planificado, cuáles son esas actividades que hemos considerado en esa planificación. Entonces, planificación y control, lo que yo acabo de decir, se define como una alianza estratégica. Como una alianza estratégica donde los planes guían el control. La planificación, por lo tanto, es el proceso formal para formular metas, estrategias y normas, así como para asignar recursos. Los controles sirven para garantizar que las decisiones, acciones y resultados sean congruentes. Luego tenemos que la información es el vínculo. Los administradores y empleados no pueden hacer planes efectivos sin una información exacta y oportuna. Y los controles ofrecen una parte importante de esa información. ¿Qué otra cosa podemos decir en cuanto a los controles? Dice que mantienen los comportamientos
porque la planificación prescribe los comportamientos y los resultados deseados. Los controles sirven para mantener y dirigir los comportamientos y se complementan y apoyan mutuamente. Los planes indican para qué propósito sirven los controles y decimos que los controles garantizan que los planes se implementen sean de su interés. Y me da la impresión, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o comentario? Me da la impresión, sin temor a equivocarme, que creo que con esto, no, todavía nos falta. Vamos a hablar sobre las conclusiones de un control como motor de mejora. Dice, el control no es una función punitiva, es el mecanismo que permite a las organizaciones, el control, aprender, aprendemos del control. Estamos viendo qué se hizo mal, quién lo hizo mal, aprendemos. Corregimos y estamos en una mejora continua. Por lo tanto, un sistema de control bien diseñado asegura que los esfuerzos de la planeación se traduzcan en resultados reales y sostenibles. Nos sirve para medir, comparar el desempeño real con los estándares establecidos, para corregir, es decir, actuar sobre las desviaciones de manera oportuna, para retroalimentar, usar la información para mejorar los próximos ciclos de gestión y mejorar, elevar continuamente el nivel del desempeño organizacional. Y con eso estaríamos dando por concluido todo lo que sería el contenido que hemos planteado en el sílabus sobre control. Si no hay preguntas ni comentarios, estaría dando yo por finalizada mi exposición del día de hoy. Buenas tardes. ¿Algún comentario? Licenciado. Buenas tardes y nos estamos viendo la próxima semana. Tengan en cuenta que la próxima semana es la semana 10 y en la semana 11 se da el examen. Muchas gracias, doctora. Gracias.